Ya, señores, ahí les envié el link para comenzar con la clase entonces del día de hoy. Vamos a esperar que se vayan uniendo y comenzaremos con la clase de hoy, que será en la primera parte sobre las convenciones patrimoniales. Convenciones patrimoniales. Eso será entonces en la primera parte de la clase del día de hoy. Vamos a esperar que se vayan uniendo, ya ahí están apareciendo algunos ya. Les vamos a dar tiempo para que se sigan agregando. Y partimos. Hola Bernardo, ¿cómo está? Ya, vamos a partir entonces. Vamos a comenzar hoy día con los aspectos patrimoniales del derecho de familia, particularmente en el matrimonio. Vamos a entrar eventualmente con esto a los regímenes patrimoniales, pero no todavía, sino que primero vamos a entrar a través de las denominadas convenciones patrimoniales. Ese es el tema de inicio con el que vamos a abrir entonces toda esta parte de derecho de familia, una parte que se pregunta bastante, es muy importante, y hay que manejarla bien y vamos a tratar de verla acá de la forma más ordenadita posible. Digamos que la temática que vamos a comenzar a desarrollar ahora la encontramos en el libro cuarto del Código Civil, un libro que a priori no tiene mucho que ver con derecho de familia, porque el derecho de familia, el matrimonio, por ejemplo, filiación, está en el libro primero. Pero como tiene un contenido patrimonial, nos vamos justamente al libro cuarto, por estimarse normalmente que el libro cuarto es el del contenido patrimonial más duro que hay en el Código Civil. Por eso entonces nos vamos directamente a este libro. Convenciones patrimoniales. No estamos hablando de capitulaciones todavía, sino que de convenciones patrimoniales. Vamos a definirlas, las convenciones patrimoniales, en un concepto que no es concepto legal, porque no hay concepto legal, no hay concepto legal. Diremos que las convenciones patrimoniales son los pactos o acuerdos, pueden decir también, celebrados con la finalidad de alterar los efectos patrimoniales del matrimonio, o del acuerdo de unión civil. Del matrimonio o del acuerdo de unión civil. Eso como concepto entonces de las convenciones patrimoniales. Cabe señalar que el tema convenciones patrimoniales está, insisto, íntimamente ligado a, al matrimonio por una parte, pero también, como lo veremos a continuación, al acuerdo de unión civil. En el matrimonio, las convenciones más importantes son las capitulaciones matrimoniales, que ya vamos a ver de qué van, de qué tratan, y los pactos matrimoniales. Convenciones matrimoniales y pactos matrimoniales. Y en el acuerdo de unión civil, las convenciones se denominan pactos. Recuerden no darles el nombre de pactos matrimoniales porque acá no estamos hablando
de matrimonio, sino que de acuerdo de unión civil. Por lo tanto, acá los pactos no llevan en rigor ningún apellido en particular. Bien. Vamos a entrar entonces a las capitulaciones matrimoniales. Vamos a entrar entonces a las capitulaciones matrimoniales. Bien, vamos a ver en primer lugar el concepto. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? Y aquí sí tenemos concepto legal que lo encontramos en el artículo 1715 del Código Civil, que dice que las capitulaciones matrimoniales son convenciones de carácter patrimonial, que celebran los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración. Fíjense que hay ciertas palabras claves en la definición. Convenciones de carácter patrimonial que celebran los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de celebración. Esta es la definición legal que, como ya he dicho, la da el artículo 1715. ¿Por qué quiero destacar estas palabritas que he colocado acá en la pizarra? Las quiero destacar por lo siguiente. Por un lado, decimos que son convenciones porque operan en virtud de un acuerdo de voluntades. Las capitulaciones son consensuadas, no digo consensuales, sino que consensuadas en el sentido de que son acuerdos de voluntades. Se les da el carácter de convenciones y no de contratos directamente. Uno podría decir, estos son contratos, porque la finalidad de ellas no es solamente crear derechos y obligaciones. Podrían crear derechos y obligaciones, sin ninguna duda, pero no es la principal finalidad. También a través de las convenciones, de las capitulaciones, se podrían modificar derechos y obligaciones, se podrían también extinguir, etc. De hecho, la finalidad más habitual es la de modificar el régimen matrimonial en el cual van a estar durante el matrimonio. Y eso no es crear derechos y obligaciones, por lo tanto, calificar a las capitulaciones derechamente como un contrato es un error. Y es por eso que las denominamos convenciones. Destaco la expresión patrimonial porque hay que advertir que las capitulaciones son esencialmente patrimoniales. No pueden tener otro carácter. Las capitulaciones no nos sirven para que los esposos acuerden, por ejemplo, que van a irse de vacaciones una vez al año fuera de la ciudad donde viven, o que en caso que tengan hijos, van a ser criados en algún colegio que tenga cierta orientación. Todo eso ellos lo pueden conversar, desde luego, no está prohibido que lo hagan, pero no pueden plasmarlo en las capitulaciones porque el contenido de ellas tiene que ser netamente patrimonial. Así, por ejemplo, a través de las capitulaciones se podría, yo ya he dicho, modificar el régimen matrimonial en el cual estarán casados, o también podrían acordar que ciertos bienes quedarán dentro o fuera de la sociedad conyugal, según sea la voluntad que ellos manifiesten. Se podría pactar, y este ejemplo lo coloco porque lo coloca el código, se podría pactar que el marido le entregará a la mujer una suma periódica o una suma en una sola oportunidad para que ella pueda administrar, esto claramente durante el régimen de sociedad conyugal. Se puede pactar una forma diferente de distribuir los gananciales, también en la sociedad conyugal. En fin, o sea, todo lo que tenga contenido patrimonial y que claramente no se encuentre prohibido por la ley, se puede acordar entonces como parte de las capitulaciones. Por eso, tener presente que las capitulaciones, por definición, tienen que ser de contenido patrimonial. Y he destacado también la idea de los esposos
porque esta es una expresión que el código ocupa con intención. Aquí no se nos habla de esposos ocupándola en el sentido coloquial como personas que están casadas. No olvidemos que los esposos son los que están casados si uno ocupa la lengua castellana, pero jurídicamente nosotros llamamos esposos a los que no se han casado todavía. La palabra esposos etimológicamente hace referencia a los esponsales, los que se han comprometido a contraer matrimonio, los novios. Y acá el código ocupa la expresión en ese sentido. Por lo tanto, cuando nos dice que las capitulaciones son celebradas por los esposos, nos quiere decir que son celebradas por personas que no han contraído matrimonio todavía, no se han casado. Y de ahí que se concluye con cuáles son los momentos en que se pueden otorgar las capitulaciones. Y la definición dice que se pueden otorgar antes de contraer matrimonio, donde claramente no están casados todavía, o pueden también celebrarse en el acto mismo de la celebración del matrimonio, antes que estén declarados como marido y mujer. O sea, en el acto de celebración es al momento en que están ante el oficial del registro civil y tienen el deseo entonces de manifestar estas capitulaciones. Por lo tanto, son, como ya está dicho, esposos. Las capitulaciones matrimoniales no son celebradas por los cónyuges, sino que por los esposos. Ya veremos en un momento más importancia que tiene distinguir entre capitulaciones que se otorgan antes del matrimonio y capitulaciones que se otorgan en el acto del matrimonio. Gustavo dice, profesor, a través de una capitulación matrimonial, ¿podrían los cónyuges renunciar ambos a la compensación económica o esta es una acción irrenunciable? Primero que todo, no son cónyuges, como ya está dicho, sino que son esposos. En segundo lugar, no se puede renunciar anticipadamente a la compensación económica. Eso podrán hacerlo cuando ya el derecho se haya generado. Pero en este momento, la compensación es una mera expectativa y por lo tanto no es renunciable de forma anticipada. Ya, eso en cuanto entonces a la parte conceptual, qué son las capitulaciones matrimoniales y cuáles son las principales, podríamos decir, características que tienen. Sigamos avanzando. ¿Cómo se clasifican las capitulaciones matrimoniales? Y de una u otra manera, la clasificación ya la hemos comentado, porque tienen una sola clasificación que sea importante de cara al examen de grado, y que tiene que ver con la oportunidad, con el momento en que se celebra. Y así tenemos entonces las capitulaciones que se otorgan antes del matrimonio, y aprovecho de indicarles que no tiene un plazo establecido por la ley, o sea, antes del matrimonio puede ser un día antes, una hora antes, un año antes, en fin. Antes del matrimonio, no importa cuándo, pero antes del matrimonio. Y en segundo lugar, las capitulaciones que se otorgan en el acto mismo del matrimonio. O sea, al momento en que se están casando, ahí tienen la segunda oportunidad para las capitulaciones matrimoniales. Digamos en tal sentido que una vez que el matrimonio ya está celebrado, la oportunidad para otorgar capitulaciones matrimoniales se agota. Para parafrasear un término procesal, que no es aplicable acá, pero para que entiendan la idea, precluye la facultad para otorgar capitulaciones matrimoniales. Les quedarán, como veremos, los pactos todavía, pero las capitulaciones como tales van a perder su oportunidad una vez que el matrimonio ya haya sido celebrado. ¿Cómo se perfeccionan las capitulaciones matrimoniales? ¿Cómo es el perfeccionamiento de las capitulaciones matrimoniales? Vamos viendo. Para hablar de cómo se perfeccionan, tenemos que apuntar a los dos tipos de capitulación matrimonial que hemos señalado. Es decir, tenemos que ver, por un lado, las capitulaciones matrimoniales otorgadas antes del matrimonio y las otorgadas en el acto del matrimonio. Porque las solemnidades, como vamos a ver ahora, el perfeccionamiento no es igual.
Jenny está preguntando, profesor, ¿estará bien decir que son aquellos que están en promesa de contraer matrimonio? Sí, me imagino que se está refiriendo ella a los esposos. Sí, está bien. Sería ese el, el tema. Se podría decir, son los que han celebrado esponsales, si no hay para qué complicarse tanto. Bien, respecto al perfeccionamiento de las capitulaciones. Las capitulaciones son solemnes, siempre solemnes. Todas las capitulaciones, tanto las que se otorgan antes como las que se otorgan en el acto del matrimonio, son solemnes. Pero las solemnidades son distintas. Y eso es lo que vamos entonces a explicar ahora. Vamos bien. Las capitulaciones, primero, que se otorgan antes de la celebración del matrimonio. Estas capitulaciones tienen una doble solemnidad. Letra A. Deben otorgarse por medio de escritura pública. Esta es la primera solemnidad. Se otorgan por escritura pública. Letra B. Deben ser subinscritas al margen de la inscripción matrimonial, habiendo para esto último un plazo de 30 días. Plazo que se va a contar desde la celebración del matrimonio. Es decir, se celebra el matrimonio y tienen por ende un plazo de 30 días para practicar esta subinscripción. Si no se subinscriben en estos 30 días, se tienen por no celebradas. Por eso es que decimos que la subinscripción también es considerada solemnidad, porque por mucho que tengamos la escritura pública en la mano, si no la hemos subinscrito, no hay capitulaciones, se tienen por no escritas. No existen, podemos decir, las capitulaciones. Por eso son doblemente solemnes. Sigamos. Las capitulaciones que se otorgan en el acto mismo del matrimonio. ¿Cómo se perfecciona? Ya hemos dicho ya que son solemnes. Pero acá la solemnidad es una sola. Y es que deben subinscribirse al margen de la inscripción matrimonial, habiendo para ello el mismo plazo de 30 días. No se necesita aquí la escritura pública, porque como estamos celebrando el matrimonio ya ante el oficial del registro civil, basta con declararlas ante él. El oficial dejará constancia de ellas en el acta matrimonial y habrá que practicar la subinscripción respectiva, habiendo el mismo plazo de 30 días contado desde la celebración del matrimonio, insistiendo en cuanto a que si no se practica la subinscripción, se tienen también por no celebradas. Esto en cuanto entonces a cómo se perfeccionan las capitulaciones matrimoniales, distinguiendo, como ya está dicho, en aquellas que se otorgan antes del matrimonio y aquellas que se otorgan en el acto de la celebración. Sigamos avanzando. En cuanto al contenido de las capitulaciones, volvemos a distinguir entre las que se otorgan antes y las que se otorgan en el acto. Las que se otorgan antes y las que se otorgan en el acto. Volvemos a distinguir entre unas y otras. Las que se otorgan antes de la celebración del matrimonio, en cuanto al contenido, son bastante diversas. Acá la ley acepta que se pueda pactar todo siempre y cuando sea de contenido patrimonial y no se encuentre expresamente prohibido por la ley. Caben acá entonces toda clase de contenidos, siempre que sean patrimoniales y que no se encuentren prohibidos por la ley. Es en estas capitulaciones, por ejemplo, que se podría
renunciar a los gananciales. Esto tendría que hacerlo la mujer, porque en la sociedad conyugal es solo ella quien tiene esta facultad. En estas capitulaciones se podría pactar un régimen distinto al de sociedad conyugal, siempre y cuando se trate de aquellos regímenes que reconoce la ley chilena. Acá se podría pactar una forma diferente de dividir los gananciales. Y todo lo que sea de contenido patrimonial que no esté prohibido. ¿Qué estaría prohibido, por ejemplo? Estaría prohibido renunciar anticipadamente al derecho a alimentos, eso no se puede. Estaría prohibido que la mujer declare que no tendrá derecho a patrimonio reservado, también está prohibido. Ahí pregunta si se podría en las capitulaciones establecer indemnizaciones por ciertos actos, por ejemplo, una infidelidad. La doctrina ha discutido el tema, pero se tiende a concluir que no se podría. Y es porque se ha señalado que en el derecho de familia, para aquellos deberes que no son de contenido patrimonial, no puede hablarse de indemnización de perjuicios. Por lo tanto, no se podría perseguir una indemnización, habida cuenta que no hay una correlación entre el deber y la consecuencia. La consecuencia no puede ser económica si el deber en sí mismo no es económico. Entonces, las capitulaciones que se otorgan antes del matrimonio tienen una gran variedad de materias que podrían desarrollarse. Las capitulaciones que se otorgan en el acto mismo del matrimonio solo tienen una finalidad. Sirven solamente para elegir el régimen matrimonial. Por lo tanto, es el momento de contraer matrimonio, estando frente al oficial del registro civil. Los contrayentes quieren elegir un régimen matrimonial diferente al de sociedad conyugal, lo hacen en este momento a través de capitulaciones matrimoniales. En el momento en que están ante el oficial del registro civil, esta es la única capitulación matrimonial que el sistema chileno permite. No hay otra alternativa. Eso en cuanto al contenido, por lo tanto, en resumen, es mucho más amplio el espectro de posibilidades en las capitulaciones que están antes del matrimonio que en las capitulaciones que se encuentran en el acto del matrimonio. Bien, sigamos. Hemos visto el contenido, pasemos a hablar ahora de la capacidad. La capacidad en las capitulaciones matrimoniales. Para entenderlo acá de forma ordenada, vamos a ir tirando algunos puntos para que sea todo más ordenado. Punto número 1, sobre la capacidad. Para otorgar capitulaciones matrimoniales, se debe tener la misma capacidad que para contraer matrimonio. O sea, las personas que pueden contraer matrimonio pueden también celebrar capitulaciones matrimoniales. Punto número 2. Los que no hubiesen cumplido 18 años, para otorgar capitulaciones deben contar con la autorización de las personas llamadas a dar el ascenso. Quienes no hubiesen cumplido 18 años, y esto lo digo porque no olvidemos que para contraer matrimonio basta con tener 16 años. Los que no hubiesen cumplido 18 años, para otorgar capitulaciones deberán contar con la autorización de las personas llamadas a dar el ascenso. Punto número 3. El disipador interdicto, que también puede casarse, no está impedido para casarse, el disipador interdicto para otorgar las capitulaciones debe contar con la autorización de su representante legal. Debe contar con la autorización de su representante legal. Punto número 4. Tanto el disipador como el que no ha cumplido aún 18 años, ambos, o sea, el disipador
y el que no ha cumplido 18 años, deberán contar además, con autorización judicial en los siguientes casos. O sea, cuando las capitulaciones tengan alguno de los siguientes objetos, además de las autorizaciones ya señaladas, deberán tener también la autorización del juez en los siguientes casos. Letra A. Cuando la mujer quiera renunciar a los gananciales de la sociedad conyugal. Cuando la mujer quiera renunciar a los gananciales de la sociedad conyugal. Letra B. Cuando se pretenda transferir el dominio de un inmueble. Cuando se pretenda transferir el dominio de un inmueble. Letra C. Cuando se pretenda constituir algún gravamen sobre un inmueble. Cuando se pretenda constituir algún gravamen sobre un inmueble. En estos tres casos, además de las autorizaciones previamente señaladas, se deberá contar también con autorización judicial. Estas son entonces las reglas respecto a la capacidad en las capitulaciones matrimoniales. Finalmente, para cerrar el capítulo de las capitulaciones matrimoniales, respecto a la revocación, a la posibilidad de revocar las capitulaciones matrimoniales. Vamos a distinguir las que se han otorgado antes del matrimonio y las que se otorgan en el acto del matrimonio. Todo esto, pues las reglas para unas y otras son distintas. Vamos con las otorgadas antes del matrimonio en primer lugar. Antes del matrimonio. En este caso, antes del matrimonio, mientras no se celebre el matrimonio, se pueden modificar todas las veces que quieran. Modificarlas, dejarlas sin efecto. No olviden que a esta altura tenemos la escritura pública nada más. No hay subinscripción todavía y por ende, en rigor, todavía no hay capitulaciones. Así que pueden dejarlas sin efecto, pueden modificarlas, en fin. Sin embargo, una vez celebrado el matrimonio, estas capitulaciones ya no se pueden modificar. Una vez celebrado el matrimonio ya no se pueden modificar. Y al decir que no se pueden modificar, también incorporo dentro de ello que no pueden ser revocadas ni dejadas sin efecto. Con una excepción, y esa es que pueden cambiar el régimen matrimonial que hubiesen elegido. Eso sí la ley permite cambiarlo. Si eligieron casarse en separación total de bienes, y al poco andar o al mucho andar, eso no importa, deciden cambiarse a participación en los gananciales, eso sí lo pueden hacer. Pero cualquier otra capitulación no la van a poder modificar ni revocar. Eso en cuanto a las capitulaciones que se han otorgado antes de la celebración del matrimonio. Capitulaciones que se otorgan en el acto del matrimonio. En el acto del matrimonio. En este caso, como ya está dicho, el único contenido que pueden acordar es elegir el régimen matrimonial. Y justamente este contenido luego puede ser modificado. Dado que es lo único que la ley permite modificar en el fondo de todas las capitulaciones, es la elección que hubiesen hecho del régimen matrimonial, eso sí lo podrán modificar. Bien, con esto entonces cerramos la parte más importante probablemente de las convenciones patrimoniales, que son las capitulaciones matrimoniales. Sigamos avanzando. No olviden cualquier duda, cualquier pregunta al grupo de WhatsApp. Sigamos avanzando. Pactos matrimoniales. Estamos en el matrimonio todavía. Pactos
matrimoniales, conocidos también como los pactos del artículo 1723, haciendo referencia justamente al artículo donde estos pactos están contenidos, artículo 1723. ¿Vamos bien? Carlos pregunta, ¿cuántas veces se puede modificar en el acto de celebración del matrimonio? No entiendo la pregunta. Me está preguntando si las capitulaciones que se han otorgado en el acto, ¿cuántas veces se pueden modificar durante el matrimonio? Eso lo vamos a ver ahora. Eso es lo que logro entender de lo que está preguntando. Bueno, pactos matrimoniales. ¿Qué son? No tienen definición legal, pero vamos a definirlos diciendo lo siguiente. Son las convenciones de carácter patrimonial, que celebran los cónyuges mayores de edad, durante la vigencia del matrimonio. Estos son entonces los pactos matrimoniales. Cabe señalar que los pactos se celebran ya durante la vigencia del matrimonio. Y es por eso que en el concepto nos hemos referido a las partes como cónyuges. Porque están casados ya. Ya no decimos esposos, decimos cónyuges. ¿Cuál es el contenido de los pactos? Bueno, tal como lo deja entrever la definición que hemos dado, los pactos sirven para todo tipo de contenidos patrimoniales. Todo lo que tenga carácter patrimonial pueden acordarlo acá en virtud de un pacto. Normalmente, la finalidad más común que tienen es elegir un nuevo régimen matrimonial. O sea, dejar el régimen en el cual se encuentran y sustituirlo por otro. En este sentido, hay que ser bien claro. El sistema chileno, lo vamos a comentar después en la clase que viene, reconoce 3 regímenes matrimoniales, que son la sociedad conyugal, la separación total de bienes y, por último, el régimen de participación en los gananciales. Hay que tener muy claro lo siguiente. No todos los cambios son permitidos en el sistema chileno. Si un matrimonio está casado en sociedad conyugal, podrían elegir luego separación total de bienes, o podrían elegir participación en los gananciales. Tienen ahí 2 caminos que pueden tomar. No les gustó la sociedad conyugal, se quieren cambiar, tienen las otras 2 alternativas para poder cambiarse. Ahora, si están actualmente en separación total de bienes, el único régimen al que podrían cambiarse es a participación en los gananciales. Esto se debe a que la sociedad conyugal no es un régimen electivo. No se puede elegir durante el matrimonio. Para estar en sociedad conyugal, el matrimonio debe comenzar con sociedad conyugal. Si no comenzó en sociedad conyugal, no puede haber sociedad conyugal durante el camino. Y por lo mismo, si el matrimonio se encuentra actualmente en régimen de participación en los gananciales, la alternativa que les queda para cambiarse es irse a la separación total. La doctrina ha señalado, además, que cuando en un matrimonio se ha dejado un régimen, ese régimen ya no pueden elegirlo con posterioridad. Por lo tanto, no pueden estar cambiándose de régimen a régimen, de ida y de vuelta durante el tiempo.
sino que una vez que ya, por ejemplo, estaban en separación total de bienes y se cambiaron a participación en los gananciales, ya no van a poder volver a separación total de bienes. Y viceversa lo mismo. Esto la doctrina lo ha dicho que es con el afán de no estar precisamente modificando el régimen de forma periódica, porque con ello podrían intentar defraudar a terceros. Y la idea es que acá haya cierta estabilidad. Y obviamente esa estabilidad se rompería si es que el legislador les llegase a permitir estar cambiándose de forma constante. Hay que advertir, sin embargo, que esta idea de que no pueden retomar un régimen que ya hubiesen abandonado es doctrinaria. No hay ninguna norma en el código que diga que no se pueda. Tampoco hay normas que lo avalen. La doctrina es la que ha concluido que en realidad esto no debiera estar permitido. Esto entonces limita, al fin y al cabo, la cantidad de veces que podrían estar cambiándose de régimen patrimonial, que era lo que estaba preguntando anteriormente Carlos. Sigamos. En cuanto a las solemnidades o requisitos, veámoslo como requisitos mejor. Requisitos para los pactos. Requisitos para los pactos. Requisitos. Mirando el 1723, nos damos cuenta que los pactos tienen los siguientes requisitos. Hay un audio que envió Carlos, lo vamos a escuchar. Profesor, una consulta. ¿Y si inicialmente los cónyuges estuvieron en sociedad conyugal y después con el tiempo pasaron a separación de bienes, podrían después pasar de separación de bienes a participación gananciera o no? Ya, sí, pues, como Carlos lo está preguntando y de acuerdo a lo que hemos conversado, no habría ningún inconveniente en que si estaban en sociedad conyugal, ahí comenzó el matrimonio, luego se cambiaron a separación total de bienes, luego podrían volver a cambiarse a participación en los gananciales. O si estaban en sociedad conyugal y se cambian a participación en los gananciales, podrían luego cambiarse a separación total de bienes. Eso significa que la cantidad máxima de cambios es 2. Pero cuando llegan ya al último, ya no pueden volver atrás y van a tener que quedarse ahí nomás. No pueden estar, entre comillas, jugando, saltándose de un régimen a otro, porque eso la ley, como les dije, o sea, no es la ley, pero la doctrina y también la jurisprudencia han señalado que no se permite. Bien, vamos con los requisitos entonces de los pactos matrimoniales. Número 1, los cónyuges deben ser mayores de edad, o sea, deben tener cumplidos los 18 años de edad. Digamos en este sentido que se aplican las reglas generales sobre capacidad. La principal razón de esto es pues se trata de un acto que es de contenido patrimonial. Número 2, los pactos son solemnes, y tienen en este sentido una doble solemnidad. Letra A. Se deben otorgar por escritura pública. Doble solemnidad. Letra A. Se deben otorgar por escritura pública. Letra B. Dicha escritura pública se debe subinscribir al margen de la inscripción matrimonial, habiendo para ello un plazo de 30 días contados desde la fecha de la escritura pública. Desde la fecha de la escritura pública tenemos un plazo de 30 días para subinscribir esto. Si no se subinscribe, si pasan los 30 días y no se practica la subinscripción, se tiene el pacto por no escrito. Tampoco es tan grave, habrá que ir a la notaría de nuevo y volver a celebrar la escritura pública y ahí tendremos nuevamente 30 días para subinscribir. Ojo con los pactos que se preguntan bastante y suelen aparecer además bastante en los casos. Así que cuidado con esto. Vean bien el artículo 1723. Ya, para cerrar el tema y para que no quede cojeando, nos vamos a el acuerdo de unión civil y sus convenciones patrimoniales, que en este caso, como lo dijimos anticipadamente,
son los pactos. Pactos. No existe acá el concepto de capitulaciones. No está contemplado por la ley sobre acuerdo de unión civil. No obstante, lo que sí destaca la ley es la posibilidad de, al momento de pactar el acuerdo de unión civil me refiero, pueden elegir el régimen matrimonial, o el régimen patrimonial, perdón, acá no hay matrimonio, el régimen patrimonial. No hemos visto acuerdo de unión civil todavía, lo vamos a ver en la clase del día lunes, me parece. Creo que para el día lunes está contemplado ver el acuerdo de unión civil. Sí, estaba pensando en verlo ahora, en la hora siguiente, pero no, veámoslo el día lunes, no tiene mayor importancia. Pero para darle contexto, en el acuerdo de unión civil se entiende que los convivientes civiles quedan unidos estando el régimen patrimonial que los va a regular como separación total de bienes. Ese es el régimen patrimonial que ellos tienen. Pero pueden elegir otro. La ley les entrega otro régimen, otra alternativa, que es el régimen de comunidad. No hay sociedad conyugal, no hay participación en los gananciales, ni nada de eso. Ya, ténganlo presente. Y ya pueden hacer este cambio, o sea, podrían pactar un régimen distinto en el momento en que están celebrando el acuerdo de unión civil. Pero también lo pueden hacer con posterioridad, o sea, ellos pueden iniciar su acuerdo de unión civil, por ejemplo, en separación total de bienes, y pueden, durante la vigencia del acuerdo, cambiar ese régimen por el régimen de comunidad o viceversa. Esto sería hecho a través de un pacto. Este pacto tiene las mismas particularidades que el pacto que estudiamos recién del artículo 1723. Es decir, debe otorgarse por escritura pública y debe además subinscribirse al margen de la inscripción del acuerdo. El acuerdo de unión civil también se inscribe, igual como se inscribe un matrimonio, hay un registro de acuerdos de uniones civiles y por ende ahí se inscribe el acuerdo y ahí se debe subinscribir el pacto, existiendo el mismo plazo de 30 días, con las mismas consecuencias en cuanto a que si no se subinscribe en los 30 días, se tiene por no escrito. Cabe señalar que este pacto podría tener también otros contenidos de carácter patrimonial. La ley en realidad no se refiere al tema, pero no se ve por qué no podrían estar presentes otros contenidos. Y advertir que los dos regímenes son sustituibles uno por otro indistintamente. Pueden haber comenzado en comunidad y durante la vigencia elegir separación total, o a la inversa haber partido en separación total y durante la vigencia elegir comunidad. La doctrina ha señalado, sin embargo, que, al igual que como sucede en el matrimonio, una vez que han abandonado un régimen, ya no lo pueden volver a elegir. Eso quiere decir que en el fondo la posibilidad de cambio es solamente una. Bien, más de esto se comprenderá cuando estemos ya en el estudio, como les digo, la próxima semana. Digo lunes, tal vez no el lunes, pero en la próxima semana de todas maneras, respecto al acuerdo de unión civil. Ya, esto entonces es lo referente a las convenciones patrimoniales, tanto en el caso del matrimonio, que es donde hemos destinado el mayor tiempo, y un poco en el acuerdo de unión civil. En la hora que viene veremos unos aspectos generales de los regímenes patrimoniales del matrimonio. Ahí nos vamos a quedar con el matrimonio nada más, y haremos en el fondo un pequeño paralelo entre los tres regímenes, para ya desde la clase de mañana adentrarnos con más detalle en lo que es la sociedad conyugal. ¿Dudas, preguntas antes del break? Dayane me dice, profesor, ¿y los efectos del acuerdo de unión civil? El acuerdo de unión civil y sus efectos lo vamos a ver cuando estemos en la clase sobre el acuerdo de unión civil. No, hoy día no vamos a estudiar acuerdo de unión civil. Así que no es el tema hoy. Si me están preguntando por los efectos del pacto en el acuerdo de unión civil, fue lo que yo comenté recién.
que mientras el contenido sea patrimonial y que se puede modificar el régimen y todo lo que está señalado. Sí, está en el PowerPoint, Dayan, pero vea bien el PowerPoint. El PowerPoint dice efectos de los pactos en el acuerdo de unión civil. No son los efectos del acuerdo de unión civil. De eso estaríamos hablando bastante más. Bien, nos vemos entonces en un ratito más. Les voy a mandar el PowerPoint de lo que viene a continuación. Y de todas formas, si se les van generando dudas durante este ratito, escríbanlas en el WhatsApp y yo las puedo contestar una vez que retomemos la clase en un rato más. No solo hoy, sino que cualquier día ustedes pueden estar escribiendo ahí, yo contesto cuando estemos en clases. Bien, nos vemos en un ratito entonces, que estén bien. Chao, chao.